¿Cómo están mis amados? Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos, acá con Pastor Elías Recinos para un nuevo podcast. Creo que hoy vamos a tener un tiempo excelente. Hoy queremos hablar asuntos de la fe. Es algo tan extenso y pues hoy apenas le vamos a dar un inicio de lo que dicen las Escrituras, de lo que es la fe, pero lo más importante es que es lo más necesario y lo más práctico, lo del día a día acerca de la fe. Saludos, Pastor Elías. Sí, buenas tardes todos. Aquí emocionado de poder hablar estos temas. Amén. Quiero comenzar leyendo en el libro de Hebreos, capítulo 11, y luego vamos a regresar y hablar de lo que como pastores nosotros reconocemos en cuanto a lo importante que es el tema de la fe. Dice Hebreos 11 del 1 en adelante. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Como pastores, me acuerdo cuando hace 31 años comenzamos plantando esta obra que hoy se conoce como Ciudad en lo Alto, City on a Hill, y que es ahora un movimiento de iglesias que se está expandiendo, de nuevas obras que se están abriendo y una multiplicación de discípulos que cada día vemos que van hacia nuevas generaciones. Creo que ahorita tenemos en nuestra iglesia ya discípulos hasta de sexta y séptima generación, partiendo desde aquellos tiempos. Pero en esos primeros días de ministerio, mi mentor en esos días, el pastor Denis Casco, se reunía con nosotros para platicar, para conversar y para darnos algunos consejos. Y salió el tema de la fe. Y yo creo que una pregunta que yo le hice a él es que qué pensaba él de aquellos que viven predicando de la fe todo el tiempo. Pero yo pensaba que él iba a responder a ese comentario diciendo algo, no sé, yo esperaba que él dijera ¿Negativo? Sí, algo negativo, o sea, ya ves que en el mundo cristiano hay diferentes corrientes, ¿no? Yeah. Pero ha habido siempre una corriente que juzga mal a los que constantemente están hablando de la fe, Yeah. como si fuera eso el único tema que existiera, ¿verdad? Y la Biblia es tan amplia y tiene tantos importantes temas que se deben manejar, se deben enseñar, se deben incluir en discipulados, pero la fe es algo que siempre pareciera sobresalir entre algunos maestros, sobre todo los que predican en la televisión. En aquellos tiempos era más. Pero entonces yo quería oír qué pensaba Pastor Denis y le hice ese comentario. Y él se me quedó viendo y me dijo, hermano Edwin,
lo que más le falta a la gente siempre es fe. Yeah, it's true. Y de ahí me dijo lo siguiente: ¿qué es lo que cree usted que un pastor debe constantemente tratar de enseñar, modelar aquello que la gente le falta o aquello que la gente no necesita? Mi respuesta, pues, lo que les falta, pues lo que le falta a la gente constantemente es fe. Eso es lo que está bajo ataque constantemente. Pero no se trata de creer solamente para recibir beneficios materiales, ¿verdad? Perdón. Tenía una comezoncita ahí, perdón. Pero no se trata solamente de una fe enfocada en cosas materiales, sino es una fe que comienza con creer en Dios, creer lo que Él dice en su palabra y creer entonces en todo lo que la Biblia nos lleva a creer, que tienen que ver con Dios y tienen que ver con nosotros. Se aplica a la vida diaria, a la vida familiar, se aplica a milagros y a todo lo sobrenatural, fe. Y esa respuesta me ha servido porque me he encontrado que a lo largo de los años, en realidad, fe en Dios, fe para creerle a Él, fe para creer en lo que Él dice de nosotros, realmente es de vital importancia. Entonces, sí es bueno señalar que en algunos campos pareciera que la fe solamente se usa para pedir cosas materiales. Yeah, el prosperity gospel. Entonces, se le ha llamado el evangelio de la prosperidad, Sí. porque cada vez que se enseña, pareciera que se enfoca solamente en dinero O en cosas materiales, ¿verdad? o en las cosas que el dinero compra, ¿verdad? Yo le llamo a eso casas, cosas y carros, o carros, cosas y casas. Si tu evangelio solo tiene que ver con carros, casas y cosas, casas y carros, pues no es eso el objetivo principal. Es más allá de lo material, existe una fe más sublime. Existe una fe que tiene que ver con las cosas eternas. O sea, la fe más grande, la fe más profunda, es la que te mantiene anclado a las cosas espirituales que no se ven, a las cosas celestiales, a las cosas eternas, y son las que te sostienen el día de la prueba, el día de la batalla, el día de los desafíos. Entonces, es mucho más amplia de lo que algunos pareciera enfocarlo, pero es importante, es importantísimo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yeah. No podés tener conexión con Dios sin la fe. No, yo estoy de acuerdo. Yo creo que uno de los temas que se habla, y yo creo que es lo que puede... Yo estoy hablando de esto el domingo, cuando hablé acerca de... Este domingo que prediqué en la mañana, toqué el tema de deconstructionism. No sé si has escuchado el término que se usa ahora en cristianos, que they deconstruct their faith. O sea, how do you say deconstruct? Es así. Desconstruir, Desconstruir. desensamblar. Así, entonces hay como un trend ahorita de cristianos o conocidos cristianos que se identificaban como cristianos y después llegaron a deconstruir su fe, es decir, después de abrirlo y después de analizarlo, decidieron que Dios no existe o que y they walk away from the faith, o sea, se van de la fe. Y una de las cosas que más es uno de los common denominators, una de las razones más comunes o que tienen todos estos en común, de los que se alejan, de los que dejan el evangelio bajo estos términos, que casi todos pasaron una crisis, casi todos le oraron a Dios, dicen ellos en sus videos o en sus argumentos, que ellos oraron a Dios, le pidieron algo o por mucho tiempo estuvieron pidiendo y que Dios no les respondió.
Entonces se quedaron desilusionados, empezaron a deconstruir su fe más y más, y eventualmente llegaron a la conclusión, pues, de que Dios no es real, o que Dios no, una de dos, ¿verdad? O Dios no es real, o que Dios no los ama. Y es un fallacy, obviamente, es un argumento que no tiene, Es una es una falacia. falacia, es un argumento que no tiene realmente tierra sólida donde pararse. Pero sí me doy cuenta que hay mucha gente que quizás entra al evangelio con una mentalidad de evangelio prosperidad, en el sentido que mi fe es creer por esta situación, o mi fe la tengo que usar para recibir este milagro, o este milagro financiero, material. Que nosotros creemos en milagros financieros en nuestra Sí, iglesia, por nosotros supuesto. creemos que Dios puede cambiar una circunstancia, pero algo que siempre has enseñado en la iglesia, y yo creo que es algo que definir, es que más allá que pedir cosas o usar nuestra fe para eso, hay cosas más importantes. Por ejemplo, el carácter de uno, ¿verdad? Entonces, cuando Ujú. uno ora, la oración perfecta es orar la voluntad de Dios. O sea, es cuando Jesús da el ejemplo de si alguien viene a tu puerta en the middle of the night, en la noche, y te pide comida, Ujú. y tú estás en la cama con tus hijos, eventualmente te levantas and he says, um, due to his shameless audacity, o sea, por el atrevimiento de que esta persona llegó, eventualmente sí te levantas, abres la puerta y da a entender de que sí tenemos el derecho, y Jesús nos enseña que tenemos el derecho y deberíamos tener la seguridad de venir con Dios y pedirle. Ujú. Y eso es parte, pero yo creo que algo que deberíamos hablar un poco, y que si podrías explicar, es la diferencia entre pedir cosas, no ver Dios responder, y tener la sabiduría o la madurez de saber que aunque tú pidas algo, Dios al final va a buscar hacer su voluntad, y la oración perfecta es hacer la voluntad de Dios. Y no sé si me explico, No, pero no, sí, sí. por ejemplo, cuando Jesús dice, si puede esta copa ser quitada de mí, pero sea tu voluntad, cuando está orando antes de irse a la cruz. Sí. O sea que muchas veces nosotros estamos orando y queremos ejercer nuestra fe para cambiar una circunstancia, y muchas veces Dios dice, no, yo te quiero en esa circunstancia, porque más bien que arreglar tu problema, quiero arreglar tu carácter. Sí. Y a través de esta circunstancia voy a forjar en ti el carácter que yo quiero en ti. Y muchas veces Dios no nos responde en las oraciones como nosotros queremos, o cuando queremos, o de la forma que nosotros queremos. Pero no es porque es falta de fe de la persona, no es porque, hey, solo los que tienen fe están bendecidos, o si estás pasando una circunstancia, porque también a veces el evangelio de prosperidad se va al otro extremo. Entonces, si estás pasando este momento difícil, o si estás pasando esta crisis, te falta fe. Sí, ¿O sí, qué estarás viviendo tú para merecer lo que sí, estás? sí. And I don't know if I'm conflating No, that, no, pero sí, sí, sí. Sí, eso es lo que mueve a muchos, pero ¿sabes quién tiene la culpa? Los que les predican eso. Es que la expectativa de un Dios que hace lo que yo quiero, si yo tengo fe, fíjate que es totalmente contradictorio a las doctrinas monumentales de la Biblia, creer que si yo tengo fe, ya tengo la manera de manipular a Dios. Porque yo estoy creyendo esto, y como yo tengo fe en esto, Dios no tiene más remedio que cumplírmelo. Y cuando dije así estaba tocando la Biblia, no me refería a la Biblia, me refiero a que hay gente que ha creído ciertas enseñanzas que tal vez fueron dadas anecdóticamente, y que lo quisieron convertir en una regla. A todos se les va a cumplir esto como una receta, ¿no? Cuando tú aprendes a cocinar, aprendes una receta, y la receta involucra ingredientes, también involucra procesos, y también involucra tiempo, temperaturas, cambios moleculares de los ingredientes que estás cocinando. Pero siempre va a resultar igual. Si usas los mismos ingredientes
y lo pones en la misma sartén, a una misma temperatura, en el mismo tiempo y en el mismo orden en el proceso, debiera salirte idéntico. El sabor, la textura, y eso es una receta. Entonces hay gente que pretende hacer de la fe una receta. Ujú. Y como a mí me dio resultado, sigue tú ese paso 1, paso 2, paso 3, 7 pasos para la prosperidad, 4 principios para esto, y lo enseñan de tal manera que aquella persona que siguió la receta y no le funcionó, se enoja con Dios, porque dice, yo hice todo lo que tú me pediste. Y eso, por eso es que se están, y este es este movimiento de desconstrucción. How do you say it again? Sí, Deconstruction. de desconstruir De desconstrucción, ya, de desconstruir. la fe que un día tuvieron. Pero aquí el argumento mío para los que están desconstruyendo su fe es, nunca tuvieron la fe verdadera. Yeah. Ujú. Porque vuelvo a usar ese ejemplo de alguien que dice, yo hice todo lo mismo, lo que tú me pediste y lo creí y no salió. Una vez, una muchacha hizo un comentario como en forma de pregunta y me dijo, pastor, yo le estoy creyendo a Dios, yo le he creído a Dios que me voy a casar con fulano. Y yo no me voy, y yo no me voy a mover de ahí. Y yo dije, dentro de mi mente dije, ¿cómo hago para no desinflarle la fe hacia Dios? Obviamente, porque Dios es bueno. Pero Dios no va a manipular el corazón de otra persona, no va a anular la voluntad de otra persona solo porque tú te has convencido a ti mismo o a ti misma de que estás creyendo algo y ahora Dios ya no tiene remedio más que cumplirlo. Entonces, volvamos a esos principios. ¿Qué pasa cuando tu hijo se está muriendo y tú le pediste a Dios, le suplicaste a Dios que por favor lo sanara? Y de todas maneras, tu hijo se murió. Como pastor, ¿cómo consuelas a esa persona para que siga creyendo en Dios, en el Dios de la Biblia? Entonces, la fe verdadera no termina cuando una tragedia ocurre. La fe verdadera crece en medio de las vicisitudes. La fe verdadera se sobrepone a lo que no pasó, aunque tú lo pedías de todo corazón. Y eso lo hemos experimentado muchos. Entonces, cuando Pedro habla de eso, y me gustaría buscarlo lo voy a buscar aquí y luego lo buscamos acá porque quiero dar la cita exacta, pero preciosa, oro. Dice, está en Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a ir, Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a ver, creo que es del verso 5, Santiago. Peter, capítulo 1, y verso 3 en adelante. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Aquí en este primer verso, en este tercer verso de este capítulo 1, está hablando de que Dios nos hizo renacer por medio de una esperanza viva. Pero esperanza es un byproduct of pure faith. Ujú. The things you hope for, las cosas que tú esperas por razón de tu fe, una fe puesta en el Dios de la Biblia, eso es lo que te da esperanza. Entonces aquí está aludiendo al hecho de que la fe verdadera no es un producto humano. La fe verdadera es algo que Dios produce adentro de ti. Yeah. Y es algo tan
tan difícil de comprender para los que no lo tienen, pero en primer lugar la fe es algo que Dios produce adentro de ti cuando tú respondes Sí, a su iniciativa. positivamente a su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, aquí está diciendo que por la palabra de Dios tu oído espiritual es capaz de percibir. Entonces nadie es salvo si no es por una fe verdadera, una revelación que abre los ojos espirituales, los sentidos espirituales y te conecta con el Dios todopoderoso, el Dios que es soberano sobre todas las cosas. Y por medio de esa conexión, esa relación y ese nuevo nacimiento, nace adentro de ti una esperanza que no tiene que ver con las cosas materiales, que no tiene que ver con las cosas terrenas, que no tiene que ver con las cosas temporales, sino con las cosas eternas. Entonces, Yeah, that's key. entonces ya en el verso 4 dice, cuando dice que nos hizo renacer, en el verso 3 dice que nos hizo renacer, esto es por medio de la fe, para una esperanza viva. Y luego nos da la resurrección de Jesucristo como la prueba de que, de quién era Jesús y que su mensaje es verdadero. Pero luego dice el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada, ¿en dónde? En los cielos, para vosotros. Entonces, la fe verdadera no se ancla a las cosas terrenas y por eso es imposible destruirla. Sí. El que tiene fe verdadera le puede pasar el camión encima y se levanta y sigue creyendo en Dios. Sí, yo creo que son una de dos cosas en esos casos. En 1 John, que yo estaba estudiando esto precisamente para lidiar con esto. It's in chapter 2. Donde dice, they went out from us because they were not of us. O salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Sí, porque no eran de nosotros. Capítulo 2, creo. Sí, es cierto. Allí el apóstol Juan hace alusión a los que un día caminaron versículo y ahora 19. ya no están caminando. Sí, versículo 19, capítulo 2 de Primera de Juan. I'm going to read it in English. I'll also come here in Spanish here. Okay. Dice, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have continued with us. But they went out that it might become plain that they all are not of us. En español diría, aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Sí, el asunto es de que hoy podemos saber 20 personas dentro de un salón y todos declarando que creemos en Dios Todopoderoso y que nunca nos vamos a apartar de Él. Creemos en Él, creemos en sus promesas, creemos en su palabra y creemos en el propósito que Él tiene para nosotros. Esas 20 personas todas al unísono declaran lo mismo, pero a partir de ahí comienzan a pasar distintas cosas en la vida de cada uno. Y luego, 10 años más tarde, de los 20 solo van quedando 6, 5. En mi experiencia, ese es el porcentaje de los que se van quedando. O sea, los que se van quedando son una minoría, pero son los que tienen una fe que sobrevivió a la vida. Porque la vida te prueba, porque la vida te desafía y la vida es como un colador en donde los que no pasan la prueba se van quedando y solo los que logran pasar van permaneciendo. Pero las pruebas de la fe no solamente tiene que ver como cuando te fue mal, cuando alguien que amabas se murió, sino que también cuando te va bien. Una de las más duras pruebas para muchos es precisamente que les vaya tan bien que ya no necesitan de la iglesia, según ellos. Chris Hodges, pastor of Church of the Highlands, tiene un saying que me gusta que lo he adoptado para, about this topic, and he says, when things are good, don't run to the lake house, run to the church house.
porque y en español diría, cuando las cosas van bien, no te vayas a tu casa a la par del lago, sino que vente a la casa de Dios, porque muchas veces nosotros, mucha gente empieza a ir a la iglesia cuando va por crisis, creyendo por un milagro, algo difícil, y cuando todo va bien, empiezan a cada vez más a alejarse, Sí, descuidar. sí, yo lo he visto. Mira, eh, este lunes que tuvimos la visita de Juanito y Kat Cueto, Juanito y Kat Uribe Cueto, porque ahora Kat ya no es Cueto, es Uribe, ¿verdad? Pero a mí siempre por costumbre sigo diciendo Kat Cueto, pero es Kat Uribe, Catherine. Y yo lo disfruté. Yo les recomiendo a los que It no was awesome. estuvieron el Yeah, it was lunes, such a blessing. vayan y miren ese testimonio. Es un poquito largo, pero hey, todo tiene un contenido de gran importancia y que le pidas a Dios que Él te hable a través del testimonio de Juanito y de Kat. Pero hubo un momento en que Kat dijo algo, y ese fue un rema que Dios puso en el corazón de ella, porque dijo, y cuando Dios te dé todo lo que le estás pidiendo, no te olvides Yeah. de cumplir lo que dijiste. Entonces, She said nos da Alzheimer's. así, Amnesia. Amnesia. early, Yeah. early Alzheimer's. Yeah, ¿Eh? yeah. Qué casualidad que cuando ya te fue bien, ahora ya se te olvidó. No solamente se te olvidó promesas que hiciste, no, se te olvidó el amor que decías tener por Dios. Porque el amor no es una emoción, es una práctica, Yeah. es un ejercicio. Entonces, muchos no logran sobrevivir la prueba de la vida, de la cual Cristo habló cuando habló de la parábola del sembrador que tiró la semilla y parte cayó junto al camino, otra cayó entre piedras y otra cayó entre espinos, pero solo otra parte cayó en buena tierra. Y eso se refiere a la respuesta al corazón de una persona, pero no es una respuesta momentánea ni emotiva, sino es una respuesta a lo largo de toda su vida. Tu fe, una fe verdadera, no se va a acabar en la primera, ni si te va bien o si te va mal. La fe sobrevive. Entonces, mira lo que dice el apóstol Pedro ahora en el capítulo 1, voy a repetir el verso 4 para poder agarrar el 5. Dice el verso 4 que nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Entonces, ¿vamos a experimentar milagros en la tierra? Sí. ¿Milagros de sanidad? Sí. ¿Milagros financieros de provisión? Sí. Dios quiere que disfrutemos y le demos a Él la gloria por las cosas lindas que nos permita vivir. Sí, por supuesto. Pero entendiendo que esa no es la verdadera herencia. Mm-hmm. Eso esa no es la expectativa nuestra, no es si Dios me da una casa, entonces le voy a servir. Yeah, eso no debería ser lo que te realiza o que es lo que realiza tu... Todo le vamos a dar gracias a Dios cuando nos concede esas añadiduras terrenas. Mm-hmm. ¿Quién no quiere manejar un buen carro? ¿Quién no quiere ponerse buena ropa? ¿Quién no quisiera tener una casa linda? Y todo lo demás, comer bien, vestir bien, tener boyancia financiera, por supuesto. Pero ¿y si no? ¿Vas a dejar a Dios? Porque una prueba insuperable para algunos ha sido que ahora que ya Dios les dio, o la vida les dio, o el diablo, yo no sé qué, porque dice la palabra que la riqueza que da Dios no añade tristeza, no añade desgracia, ¿no? Pero si lo que te dieron a ti te tiene tan confortable y tan bien financieramente que ahora tienes carros, casas y cosas, pero ya no tienes tiempo para servirle a Dios, disculpa, pero yo tendría que dudar si fue Dios el que te dio eso o el enemigo. Porque si eso te va a separar de Dios, entonces esa fe no era verdadera. Entonces en el verso 5 dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, fíjate.
Ujú. Entonces la fe emana primeramente de Dios para ti. Es algo que Dios constantemente quiere darte, una fe verdadera, pero que te lleva a creer en las cosas eternas antes que las temporales, en las cosas celestiales antes que las terrenas, en las cosas espirituales antes que las materiales. Y cuando te anclas a las cosas eternas de la gloria de Dios y de Dios mismo, renunciando a las cosas terrenas, ahora podés disfrutar las cosas terrenas porque no te van a corromper. Entonces, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Fíjate, y lo primero que pone es salvación. Si la fe no te sirve para ser salvo, no sirvió para nada. Para salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ahora, este verso 5 dice que la verdadera fe tiene que ver con una salvación que se va a manifestar en el tiempo postrero. Y si te acordás, también Cristo dijo, el que perseverare hasta el fin, Yeah. ese será salvo. Y son verdades que se But aplican. Paul talked about endurance all the time, el apóstol Pablo. Y yo creo que eso es, y cuando el apóstol Pablo hablaba de la salvación, hablaba como que una de las indicadores o los que marcadores de una salvación real, que esta persona sí está salva, es el perseverar hasta el fin, Sí. ¿verdad? Es tener perseverancia. Entonces sí es necesario que terminemos, y yo creo que por eso ese versículo en Juan es muy clave, porque mucha gente ha llegado a decir, porque cuando yo veo estos videos y he visto, pues la gente me ha enviado, hey, Mira fulano. esta persona ahora ya no está en Dios, y en algún momento hasta fue una persona de influencia en el mundo cristiano. Uy, sí, el año pasado hubieron escándalos terribles en ese sentido. Yeah, in some cases, apostates, are just walking completely away from the faith. Apóstata. Yeah, apostates. Y entonces, sí es triste, pero a la vez es como que, hey, entonces la fe nunca estuvo anclada realmente en Jesús, no es una fe que nunca estuvieron salvos, por eso dice Juan, ¿verdad? Nunca fueron de nosotros. Y ese es el problema, Pastor Elías, hijo mío, de que el evangelio que algunos han creído es un evangelio mal enseñado. Yo hoy hablaba con tu hermana, con Irenita, estábamos hablando, ella se va a comprar un carro en estos días y estamos hablando de eso, ¿no? Porque ella quiere un carro bonito. Uh-huh. Y yo le estaba diciendo, cómprate uno de $5,000. Yeah, that's your classic advice, tu consejo clásico. Cómprate un carro que te lleve y te traiga. ¿Para qué quieres gastarte Sí. tu futuro? Y me dijo que no, que ella quiere un carro que de verdad ella quiere tenerlo, ¿no? Entonces, pero de ahí hablamos de eso y le dije, yo creo que yo fui una influencia, porque, perdón, voy a regresar al argumento de ella. Es que yo quiero un carro, pero esta vez quiero comprarme un carro. Y me dijo, ¿tú sabes cuántos años he estado sin carro? ¿Verdad? Y digo, sí, tenés razón. O sea, sí hemos tenido carros luego, pero no un carro como el que yo quisiera. Entonces, esta vez ella quiere comprarse un carro mejorcito, un carro que le gusta y ya me lo enseñó y está bien. Entonces, y de ahí, como yo le dije, cómprate uno más barato. Lo importante es que esté bueno y que te lleve y te traiga. Y entonces le dije, es que es un problema cuando uno se junta con gente materialista. Es un problema cuando uno empieza a competir con parientes y amigos para ver quién tiene el carro más caro o el más lujoso, y eso lo lleva a uno a contradecir principios y valores que son más importantes. Y entonces como que me dijo, me estás ofendiendo. Me dijo, me ofendes cuando me dices eso porque tú sabes que yo no soy así. Tú sabes que yo no soy materialista. Me gusta disfrutar, pero yo no ando detrás de las cosas. Y le dije, tenés razón, sí. Por otra parte, le digo, yo creo que yo soy la influencia Extrema del otro lado. en ustedes. Y entonces le conté algo que tú me dijiste hace unos 4 o 5 años.
No me acuerdo si fue hace 4 o 5 años, pero tú me dijiste algo que hasta el día de hoy resuena dentro de mí. Porque me dijiste, ¿sabes qué, papá? Yo no tengo hambre de esas cosas. No tengo hambre de cosas materiales. Soy como tú. Me dijiste. Y claro, eso resonó más dentro de mí, porque uno de padre quiere influenciar a sus hijos para todo lo bueno y nunca para algo malo. Entonces, yo renuncié al materialismo por causa de Cristo, pero no es que no quiera, ni ame, ni disfrute las cosas. Lo vuelvo a decir, ¿quién no quiere manejar un buen carro? Si me das a escoger, ¿querés este carro nuevo o querés este carro viejo? Por supuesto que quiero el nuevo, por obvias razones. No se va a quedar en el camino, no hace ni ruido, lo enciendo sin problemas. ¿Qué prefiero? Prefiero ponerme zapatos cómodos que duren bastante, son un poco más caros. Siempre vamos a escoger las cosas mejores. Entonces no es que no disfrutemos o anhelemos tener cosas buenas. Sobre todo, te digo donde es para mí mucho más importante dar cosas buenas. Porque uno como papá quiere darle a sus hijos solo lo mejor. Uno quiere poner sobre la mesa buena comida. Uno quiere vestirlos con buena ropa. Uno quiere que tengan un techo y que tengan un lugar cómodo, porque eso habla del amor que uno les tiene a sus hijos. Los quiere proteger, les quiere proveer, los quiere bendecir. Entonces, sí queremos y vemos la importancia de tener para poder dar. Pero el orden de prioridades, de acuerdo a la fe verdadera, nos lleva a desear estas cosas y darle la gloria a Dios cuando Él permite que las tengamos, pero nunca vender el alma por esas cosas. Ahí, ahí llegó el tope. ¿Quiero ser bendecido en cosas materiales? Sí. ¿A costa de mi alma? No. ¿A costa de mi servicio a Dios o mi compromiso con Dios? No. Yo ya sé lo que Dios quiere de mí. Dios quiere que le dé el primer lugar a Él. Y eso implica no solamente algo de labios que yo diga, sino quiere decir cuánto tiempo yo invierto en servirle a Él, cuánto tiempo yo dedico a hacer la voluntad de Él, porque entiendo que existo sobre esta tierra con un propósito que tiene que ver con el plan de Dios, no con mi plan. Entonces, a la hora de organizar mis prioridades y poner a Dios en primer lugar, yo no puedo poner a Dios o decir que tengo a Dios en primer lugar si no organizo mi tiempo para darle también a la obra de Dios el tiempo que Él merece. No le digas a Dios que lo amas, Pedro, porque te va a poner a pastorearle sus ovejas. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis corderos. ¿De verdad me amas, Pedro? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Se puso triste porque le volvió a preguntar y el Señor le contestó aún con más firmeza. Entonces pastoree mis ovejas. Debe estarme cantando y escribiéndome poemas solamente. Sírvame. O sea, la fe verdadera te lleva, cuando es de escoger, a renunciar a tus ventajas, que son tuyas. Porque tú también tienes derecho, como todos los demás, a ir a abrir la boca al parque también, a descansar, a ir a una playa y pasarte un fin de semana sin hacer otra cosa más que estarte tostando. Tenés derecho, sí, pero por amor a la obra de Dios, muchas veces renunciamos a eso. Y eso es fe. Entonces mira lo que sigue diciendo el verso, el que quería decir cuando dice que va a ser manifestada en el tiempo postrero. Quiere decir que la fe no solo se manifiesta cuando comenzaste tu caminar en Cristo. Sí, sino que al terminar, ¿no? Cuando estés en una, hijito lindo, yo seguramente ya no voy a estar ahí, pero el día que estés en un lecho y ya los doctores o los expertos le hayan dicho a tus hijos y a tus nietos, despídanse porque no creo que pase esta noche. Ya sos un viejito de 90.
ahí se va a manifestar tu fe verdadera. Porque no solamente te sirvió para comenzar la carrera, ni para pasar todos los obstáculos a lo largo de tu carrera, sino que llegaste hasta el fin de tu carrera terrena y tu fe permaneció y te puedes ir con gozo. Porque los que tienen esa fe hasta contentos están cuando llega ese momento. Y los testimonios de muchos dice que miran ángeles. Miran, dice, le habla a la esposa, le dice, mija, hay ángeles aquí ahorita. O empiezan a ver a seres amados que murieron en Cristo, que están ahí. Dice, mija, aquí está fulano, aquí está. Y entonces muchos dicen, ¿será posible que cuando la persona ya se está despidiendo y ya es tiempo de entregar su espíritu en las manos de Dios, empieza a ver la dimensión del espíritu y no hay dolor, no hay tristeza, no hay angustia, hay paz? Y yo he visto a tantas personas morir en Cristo. Y lo que siempre me impresiona es la muerte pacífica de alguien que hasta el final tuvo fe. Entonces, ahora, habiendo dicho en el verso 5, mira lo que dice el verso 6, dice, en el cual vosotros os alegráis. Está hablando del futuro eterno que por la fe percibimos y en eso nos alegramos. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, tiempo terreno, por un poco de tiempo en esta tierra, si es necesario, tengas que ser afligidos en diversas pruebas, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe. Yeah, there it is. Wow, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Fe verdadera. Creo en milagros financieros. Yo no te voy a decir, he visto milagros financieros. No, te voy a decir, yo veo milagros financieros. También los he visto y vivido. Y no hay semana, Elías. En Ciudad en lo Alto, como pastor, y algunos de los que me ven que trabajan y son parte de mi equipo, como pastora Doni y pastora Marlene, miramos milagros financieros todas las semanas. Oímos testimonios de maravillosas respuestas de Dios que afectan contratos, promociones, nuevos ascensos, compras, la obtención de una casa, las finanzas para pagarle la universidad a un hijo o a una hija que merece esa oportunidad y que no se sabía de dónde y de repente, pum, un donante, pum, una aprobación. Milagros que nos ayudan, milagros de sanidades, desde el milagro de no enfermarte. Por ejemplo, te voy a decir algo que yo le doy la gloria a Dios. Desde mediados del año 2024, yo empecé a orar y decirle, Dios, no permitas que yo me enferme, porque quiero predicar sin parar. Tenía agendado 6 meses. O sea, me había comprometido con gente que en tal fecha voy a estar aquí, en tal otra fecha voy a estar allá. Y entonces empecé a pensar, no me puedo enfermar esos días, ¿no? Porque esta gente me está pagando los pasajes de avión a Pastora Mary y a mí. Se están ocupando de nuestro hotel y de todos los demás gastos. Y han preparado y han anunciado un evento y están esperando que Dios nos use al llegar a ese lugar. Yo no me puedo enfermar. Dios mío, te suplico que no me enferme. Llegó el fin de año, que es la época en que todo el mundo estaba cayendo como moscas con el flu. Después entró enero, que es uno de los meses más fríos y húmedos. Febrero. Pero en enero prediqué desde la última semana del 2024, en diciembre, prediqué. Y luego 15 días o noches seguidas, desde el 1 hasta el 15 de enero, prediqué sin parar.
Y después ahorita ya estamos en el mes de marzo y sigo predicando y no me ha dado Nada. nada. Entonces, ¿sabes cómo lo llamo eso? También lo llamo un milagro. Dios, porque no solamente Dios te sana cuando ya estás enfermo, sino cuando Dios previene que te enfermes. O sea, yo le doy la gloria a Dios y lo considero una bendición porque he tenido años en donde me acaba de pasar y al mes ya estoy otra vez, hasta el punto que he llegado a decir, ¿qué está pasando con mi salud? ¿Por qué me enfermo tanto? Sin embargo, este año ha sido un año bendecido. Entonces, milagros de sanidades, sí. Hemos visto milagros, sí. Seguimos viendo milagros, sí. Pero todo lo que pasa en esta tierra, al final, es secundario a lo que creemos de las cosas eternas. Sí. Yes. Entonces, creemos en el poder de la fe y a mí me gustaría y que nuestros amados puedan quedarse con nosotros. Hoy apenas comenzamos a hablar del tema de la fe. Y vamos a escarbar, vamos a buscar en todos los pasajes bíblicos que son muy relevantes para el asunto de la fe. Pero me quedo en esta preciosa tarde que estamos acá en el estudio de podcast en Ciudad en Lo Alto grabando. Me quedo con el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, donde dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. No es solamente que tuviste fe para darle tu vida a Jesús hace 20 años. No, la pregunta es, ¿seguís creyendo en Él y cómo se manifiesta esa fe en tu vida? Porque si aplicamos el pasaje que tú compartiste, donde el apóstol Juan dice, estaban con nosotros, pero salieron. Y salieron porque en realidad no eran de nosotros. Aquel que no le alcanzó la gasolina para más allá de medio camino, esa no es la verdadera fe. Si alguien ya se cansó, si alguien ya no quiere servirle a Dios, si alguien ya tiró la toalla y todavía sigue viviendo, yo le pido a Dios que haya una resurrección espiritual de la fe en tu vida y que vuelvas a las primeras obras, que vuelvas al primer amor, cuando dabas todo por Dios, porque esa fe es la que vale. En esta vida, de una manera u otra, el tiempo va a pasar. De que llegamos al final, llegamos, pero lo que importa es qué va a pasar después que esta vida se acabe. Así es que yo le pido por ti, le pido por Irene. Al final me alegra que no sean materialistas, pero al mismo tiempo saben disfrutar lo que Dios les está dando en el momento que se los está dando y también se extienden hacia las cosas que son bendición para ustedes y para sus hijos en el orden correcto, porque queremos ser bendecidos. Ayer me dijo tu hijo, y con esto terminamos, ayer me dijo Zion que cómo va a ser esa vacación de este año. Porque me dijo, me sacó la cuenta y me dijo, fuimos a Florida, a Orlando, creo que lo mencionó. Fuimos fuimos al lago, y de ahí me dijo, y fuimos a Yosemite. Entonces nos preparamos para este año y yo le digo, sí, pero no te prometo porque todo depende. No te quiero prometer para que no digas después que yo prometí y no cumplí, pero sí vamos a procurar. Y de verdad yo quiero que vayamos, somos 10. Son 4 ustedes y son 4 del lado de Iván e Irene, y más nosotros 2 somos 10. Donde quiera que vayamos si es en avión, son 10 pasajes de avión, ¿verdad? Y si no, nos vamos a tener que ir a Yosemite. Pero ahí es donde uno dice, Señor,
provéeme, porque quiero poder disfrutar con mi familia y quiero tener, y esas son bendiciones que Dios hasta hoy ha sido bueno y maravilloso y nos ha proveído. Pero si no las hubiera, seguimos creyendo en Dios Todopoderoso y lo seguimos amando. Yeah, Eso amen. es fe. Amen. I agree. ¿Nos despides? Ya, pues vamos a seguir hablando de este tema de la fe en las semanas que vienen, y así que esperemos que nos acompañen y para seguir esta conversación. Amén. Entonces así quedamos hasta la próxima semana. No se les olvide suscribirse y hit the notification button, el botón de la notificación, la campanita, como dice mi papá. Sí. Apriete la campanita, Apriete la campanita. suscríbase, dele like y compártalo. Y por cierto, si ustedes tienen preguntas acerca de la fe, les suplico que me hagan llegar esas preguntas porque me gustaría grabar unos podcasts en donde estoy contestando preguntas que alguno de ustedes haya hecho y sería un gran gusto continuar en este tema de la fe. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.